Vamos a presentar el libro Los Invisibles de Margaret Averbach, de editorial La Flor Azul. La autora va a conversar con Natalia Peroni. ¿Quieren que diga el de Margaret? Dale. Margaret Averbach es escritora, traductora y crítica literaria. Es doctora en letras y enseñó literatura de los Estados Unidos en la Universidad de Buenos Aires y traducción literaria en Los Lenguas Vivas, Fernández y Sofía Spangenberg. Tradujo más de 80 libros del inglés al español y publicó libros para adultos, jóvenes y niños. Recibió, entre otros, el premio Conosur a la traducción, el diploma Conex de literatura juvenil y 3 premios Alija. La Flor Azul es una editorial autogestiva de Argentina con expansión hacia América Latina. Edita desde 2020 y tiene 15 libros publicados. Su catálogo tiene varias líneas: novela contemporánea, no ficción, crónica y ensayo histórico. La novela de Margaret, Los Invisibles, es nuestra novedad de octubre 2024. Hola, bueno, gracias a todos por estar. Iba a hablar un poquito de la editorial, pero ya me ahorraron la introducción. Solamente queríamos comentarles que estamos en una etapa de expansión, buscando autores nuevos, muchos de los cuales están acá con nosotros. Y bueno, tenemos el gran orgullo de presentar el libro de Margaret Averbach, ahora Los Invisibles, que bueno, la voy a dejar hablar más a ella de su libro. Margaret, contame un poquito, es un libro, bueno, ya vamos a entrar, ¿no? Pero ¿qué entendés vos? ¿Cuál es tu idea de la fantasía, del género, un poco donde se mete este libro que vamos a presentar hoy? Yo hablé muchas veces de fantasía con alguien que fue mi amiga del alma y yo la de ella, que fue Liliana Bodoc. Fuimos muy, muy amigas. Y hablábamos mucho de eso porque nos enojaba bastante algunas ideas de la fantasía. Por ejemplo, a veces yo llevaba mis libros a una editorial y a mí me decían, y a Liliana también le pasaba, antes de ser Liliana, después fue Liliana, bueno, entonces ya no le pasaba eso. Pero a mí me pasaba, todo muy lindo, pero es muy difícil. No lo van a entender. Bueno, pues mi otra frase que quedó para siempre, ojalá lo hubiera grabado, una persona de una editorial que me dijo: es demasiado literario. No sabía que se podía ser demasiado literario. Bueno, entonces hablábamos mucho de fantasía y ella decía que había ella lo decía, digamos, en algún sentido muy parecido a lo que yo pensaba, ¿no? Hay una idea de que la fantasía es boba. Entonces empezamos a pensar entre las dos por qué es esa idea. Y yo creo que la idea tiene que ver con que a partir del siglo XVIII en Occidente, el centro de la manera de pensar es la ciencia. Y la fantasía es sobre magia, no tiene mucho que ver con la ciencia. Uno la puede relacionar. Es más, yo en mi otra saga tengo un personaje que sobre todo es astrónomo, digamos, ¿no? Pero cuando metés magia, lo que se les cruza es que es de chicos. Los adultos ya no creen en eso, ¿no? Y nosotros teníamos porque ella ya no está, pero digamos yo sigo teniendo una idea de la fantasía como un lugar, un espacio donde yo puedo hablar de ahora, de mi país, de lo que está pasando acá, en otro tono. Y entonces como yo lo invento ese mundo, pues lo estoy inventando, obvio que sobre cosas anteriores, uno no inventa de la nada, ¿no? Uno inventa de lo que leyó, lo que vio, qué sé yo, por ahí la otra fantasía que leyó, ¿no? A partir de esa invención, uno tiene más libertad para moverse, pero siempre está hablando del presente, siempre está hablando de ahora y de acá, a través de otro mundo, ¿no? Y ella le agregaba una cosa que a mí me encantaba. Ella decía, todo es una tontería, es de chicos. No, el lector de fantasía tiene que entender un mundo que no existe salvo en la cabeza del escritor, a quien ese lector no conoce. Entonces no es fácil
al contrario, bastante complicado. O sea, salvo que sea una pavada muy lineal y muy repetitiva, digamos, ¿no? Tipo dragón, princesa, príncipe y rey, qué sé yo, ¿no? Una cosa pero boba, ahí no es tan difícil. Pero si no, es difícil. Yo he tenido, de los libros que hice más para chicos que decían, no entiendo nada. Le digo, ¿hasta qué página leíste? La 10. No, te espera un poco. O sea, tener un poquito de paciencia hasta que vayas entendiendo las reglas de un mundo que no es lo mismo si yo escribo sobre flores. Digamos, yo no podría escribir sobre flores porque desconozco. Pongamos, si yo escribo sobre Lomas de Zamora, la persona que vivió ahí no va a tener ningún problema en imaginarse, no sé, la Prida de Irigoyen, porque es un lugar muy conocido, ¿sí? Pero si yo lo inventé, sí, tenés que tener paciencia, le decía yo a los pibes. Seguí leyendo y en un momento entendés. Cuando uno lee una saga, cada vez se entiende más del mundo. Y cuando uno la escribe también, uno al principio la empieza a escribir y por ahí no entendió demasiado hasta que no llega a cierto capítulo y dice, ok, ahora entiendo para dónde estoy, ahora entiendo qué regla más tengo que inventar, ahora entiendo qué es lo que pasa, ¿no? Entonces creo que es así, que no es fácil, al contrario, lo digo positivamente, porque la idea de que es fácil la decían bastante despectivamente. Una princesita, una hada, Disney, qué sé yo. No, bueno, la fantasía no tiene por qué ser así. Yo creo que, bueno, con la saga de los confines, para no hablar de mí, ella lo recontra demostró, digamos, que se puede hacer cosas maravillosas con la fantasía, ¿no? A mí siempre me atrajo. Pero no hay un relato entre fantasía y literatura, por ejemplo, de niños o juvenil, ¿no? O sea, la fantasía puede trascender y es transversal a todo tipo de género de literatura. Sin duda, pero a veces es lo que te decía, no, fantasía no. Te puedo aceptar ciencia ficción, pero fantasía no, que están en cierto modo paralelas y que, bueno, Lili no escribió eso, yo sí. Alguna vez escribí ciencia ficción, no en el sentido científico, porque no podría tampoco, soy de literatura, pero sí en el sentido de pasarlo al futuro, ¿no? Y de nuevo, cuando hablas de ese futuro, estás hablando de ahora, porque del futuro no estás hablando. Estás proyectando lo de ahora hacia qué podría pasar si seguimos, no sé, con la inteligencia artificial, por poner una cosa actual, ¿no? Bueno, una pregunta que tiene dos cuestiones. La primera es, a mí lo que me asombra o me encanta de tu literatura, si querés, es la carga simbólica que hay atrás de cada uno de los personajes. O sea, estás hablando de un personaje y estás hablando de una identidad, o sea, de un montón de cosas. Y cómo lo ves, y me parece que en la primera parte, Los Invisibles, la primera parte de esta saga, es tan patente, o sea, es como leer un periódico del día de hoy de la Argentina en algún punto, y del mundo. Así que, bueno. Intención, no sé si lo logré. La intención era esa, sí. Yo primero podría contar cómo es que empecé a escribir fantasía. Yo no escribí fantasía muy enseguida de ya haber publicado y todo, todavía eso no me animaba. Y la verdad que empecé a escribir porque fui en un viaje académico, o sea, yo enseñaba literatura de los Estados Unidos, sobre todo de amerindios, o sea, de las tribus, de gente que desciende de las tribus de allá, y de afroestadounidenses. Bueno, qué sé yo, me fui a Brasil a un congreso sobre Estados Unidos, y como yo siempre me dedicaba a la cosa amerindia, mi amiga de Victoria, a la que fui varias veces, una ciudad al norte de Río, abajo de Bahía, está en el medio sobre la costa. Fui muchas veces por esta chica. Me dice, te conseguí, vamos a hacer un viaje a una reservación guaraní, acá 2-3 horas. Bueno, vamos, qué sé yo, vamos. Yo siempre le digo a Stella Maris, se llama, a vos te debo 8 libros, más o menos, por ese día que fui. Bueno, entonces fuimos, primero para mí guaraníes eran Argentina y un poquito más. Victoria no. O sea, Victoria es arriba del río. O sea, ya
mi ignorancia al respecto, soy que era grande. Bueno, entonces llegamos, nos sentamos en una especie de quincho, pero sin paredes, ¿no? Es un calor. Y al lado estaba el bosque con el cacique, 2 o 3 más, qué sé yo. Y pasaron 2 cosas que a mí me marcaron. Una, yo soy traductora. El cacique, creo que le dije hola, debo haber dicho nada más. Y desde ese momento me habló a mí en castellano argentino. O sea, yo dije hola, ya me ofreció mate. A las brasileras no les ofreció mate, yo acepté. Bueno, se daba vuelta, me hablaba a mí en castellano argentino, a las brasileras en portugués y a su gente en guaraní. Y la maestría para manejar los 3 códigos, digamos, vista desde un yo no sé, me saco el sombrero porque nunca mezcló, no le pasaba que, qué sé yo a veces puedo hablar 2 palabras en francés, la tercera la digo en inglés, porque estoy más cerca del inglés que me meto ahí porque no me sale la palabra. Bueno, nada, ninguna mezcla. Eso tiene mucho que ver con personajes esa escena que yo creo, a los que llamo traductores, que por ahí traducen de los animales a los seres humanos en uno de fantasía, ¿no? Pero traducen y son capaces de manejar 20 códigos, ¿no? Una cosa así, cosa que yo no puedo y admiro. Pero lo otro fue lo mejor, que fue que entraban unos pájaros, unos tucanes, no sé, de este tamaño, por la ventana desde el bosque. Si uno tenía algo en la mano, más vale que se lo guardara, porque pasaban y se lo llevaban. Nadie hacía nada, pero en un momento una de las que venían conmigo, creo que era estadounidense justamente, le dice a través de otra persona, porque hablaba en inglés, al cacique, perdón, ¿por qué no ponen mosquitero en las paredes? Porque esto de que entren así. Y yo le podría haber explicado a la señora por qué no lo hacen, pero el cacique lo dijo, yo necesito 3 clases para explicar esto, es de 2 horas. Él lo dijo en 3 palabras, dijo, nunca me voy a olvidar, si cerramos las paredes, ¿cómo entran los pájaros? Yo dije, chau, no, esto. No, algo me mató que lo pudiera decir. Es decir, nosotros queremos que entren. Nosotros no somos como ustedes que quieren que estén. Nosotros queremos que entres. Ni locos ponemos mosquitero en las paredes, digamos, ¿no? Y yo en ese momento pensé, tengo que escribir sobre esto. Pero como yo no soy guaraní, no tengo sangre amerindia en ninguna parte para atrás, y estudié mucho sobre esto, sé que yo no podría escribir algo sobre los guaraníes, no querría. Eso se llama apropiación. La historia de ellos la hemos, nosotros los blancos, bueno, comillas, pues una categoría complicada, pero digamos, para no seguir con eso, ya contamos eso demasiadas veces, demasiado mal. Yo nunca haría eso. Entonces dije, fantasía. Me invento un mundo donde pase esto, donde haya estas ideas, pero me lo invento yo. No son los guaraníes, no son los navajos, que son, por ejemplo, que yo estudio, no son los lakota, no. Es una tribu que yo inventé y entonces sí puedo hablar de ese tipo de pensamiento que por ahí que puede salvar al planeta, qué sé yo, digamos, el tipo de pensamiento según el cual somos parientes de todo lo que no es humano, salvo lo que creamos nosotros, ¿no? Pero digo, de las plantas, de los animales, de los ríos, y por eso, si somos parientes, no podemos pensar solo en nosotros. Con cada cosa que hacemos, vamos a destruir un río para sacar, no sé, oro. No puede ser, porque el río es mi pariente y porque además hay una idea de tiempo según la cual todo lo que hago tiene que ver con el respeto a 7 generaciones antes. Ni nombre tenemos para eso. Nosotros tenemos padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, me faltan 3 para llegar a 7, sino que sea bueno para los 7 que siguen. Tampoco tengo, yo llego a bisnieto, tataranieto, después me faltan 3. O sea que cuando yo contamino un río, tengo que pensar en mi octavo, que obviamente yo no voy a estar viva, ¿no? Es más que obvio, nadie que es un padre va a estar vivo para el 3 más que el hijo del hijo del hijo del tataranieto. No, pero ellos tienen esa. Y yo quería hablar de eso. Y para mí la fantasía era
el lugar posible, el género posible. Inventar. El mundo lo invento yo. Y listo. Y no me apropio, no digo que estoy hablando como guaraní cuando no lo soy, o como navaja cuando no lo soy, ¿no? Y yo creo que en parte es eso. En el caso de los invisibles, a mí se me ocurrió hacer literal una metáfora, que es esa de que a la gente que por clase, por etnia, que son extranjeros o forasteros, son invisibles, no los vemos, o porque es clase social más baja, hacerla literal. O sea, hacer personajes obligados a ser invisibles. De eso trata, digamos, en algún lado la novela, ¿no? Eso es lo que pasa. En ese sentido es simbólico, si vos querés, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería decir, ¿no? Totalmente, pero lo hiciste pensando, o vos también encontrás esta relación con los tiempos que corren tan directa entre la situación de los invisibles y el mundo que estamos pasando hoy. Sí, solo que no es el de hoy, es el de hace 5 años, ponele, más o menos, que habré empezado a escribirla, pero también había eso, claro, sí. Yo veía eso y también quería ver cómo se puede salir de eso, digamos, cómo es posible salir, o quizás, no sé si en este tomo se ve tanto, pero en el que estoy escribiendo ahora, que es el segundo, también convertir la invisibilidad en una ventaja, pero para otra cosa, no para que no me vean, para otra cosa, digamos, no la lucha, qué sé yo, huir, algún otro tipo de cosa, ¿no? Bueno, sí, porque tiene parte 2, que ya está escrita, está en proceso de corrección. Y parece que va a tener parte 3 y 4, y recién cuando esperábamos me contaba Marga de ese proceso de escritura, y me encantaría que lo compartas, porque esa falta de, no como Liliana, que tenía la previsión. Y por lo que yo veo de hablar con autores, yo más que nada hablo con autores de infantil juvenil porque es donde más publiqué y tengo más relaciones, tengo un grupo muy cercano de gente que nos reunimos y qué sé yo. A mí me parece que por ahí hay más, pero en mi contacto hay como 2 maneras básicas de escribir una novela. Pensemos en novela, el cuento es otra cosa. Una es la que tenía Lili Bodoc. Lili se sentaba y ella, antes de sentarse a escribir los confines, pensó qué pasaba en la parte 1, qué pasaba en la parte 2, o sea, lo planificó y después se sentó a escribirlo. A mí me encantaría, pero para mí eso es imposible. O sea, si yo hago eso no voy a escribir nunca, porque no se me ocurre nada así planificado, no. La otra forma que algunos autores que conozco también usan, y también entrevistas de gente de Estados Unidos, por ejemplo, que por ahí la leo como profesora, a mí me sale si yo escribo. O sea, yo escribo, tengo esa idea general, quiero hablar de gente obligada a ser invisible. Me siento y escribo y no sé a dónde va hasta que no escriba. Es más, personalmente yo escribo a mano primero. Necesito escribir. Así yo tipeo a la velocidad del rayo porque soy traductora, si no, no puedo escribir de nuevo una novela en castellano en el tiempo que te dan. No la voy a escribir primero a mano, no, yo la escribo de entrada en la compu y rápido. Pero para escribir no, tengo que escribir primero a mano y me sale de esa forma. Mientras voy escribiendo se me ocurre que, o sea, hay que ser coherente con lo que acabas de escribir, esa es el kit de la cuestión. O sea, si el personaje es tímido y medio cobardoso, no puede ser que la escena siguiente se tira desde una acantilado. No, o sea, uno va armando lo que va armando, pero yo necesito escribirlo, antes no me va a salir. Entonces, necesito, como por ejemplo, tomar nota de los hilos que quedan colgados para el próximo libro y tener en cuenta que eso en algún momento tiene que, si hubo un enigma
cómo es que cruzan el río, el Padre Río, los del norte. Bueno, después yo tengo que explicar cómo. No puedo haber hecho la pregunta y no llegar nunca a eso. Pero esa es toda mi planificación. Yo no puedo planificar. Es más, la saga esta de 4 tomos, la otra que tengo, que ahora va a salir de nuevo en otra editorial chiquita, pero toda junta, no sé cómo hacer un libro así, pero bueno, no es decisión mía. Yo, cuando terminé el primer tomo, que es la primero que escribí después de Los Tucanes, esa fue, es más, esa novela empieza en una cosa que parece ese quincho. No es ese quincho y no es guaraní y no es en Brasil, es un mundo inventado, pero empieza ahí. Cuando terminé ese tomo dije, acá no terminó, pero sí terminó. O sea, para mí terminó el tomo. Bueno, en el segundo yo recién sabía que eran 4. O sea, en el segundo ya sabía que eran 4. No tenía idea de qué, pero vagamente sabía que eran 4, qué sé yo. Es eso, es como que te vas dando cuenta. Se va abriendo para el que hace esto. No se abrió de entrada, se va abriendo como cuando uno explora un lugar o no sé, o ve una película que se va abriendo para donde va el argumento, ¿no? Esa es mi manera de producir. Me encantaría producir de la otra manera, pero no puedo. Una vez Liliana probó la mía y me dijo, no puedo, es muy desordenado. Digo, bueno, yo no puedo la tuya, me encantaría, pero no es posible para mí. Bueno, yo todo esto era para saber si morían o no algunos personajes, porque estoy absolutamente intrigada, pero no lo sabe ni ella. Así que la última pregunta, Márgara. Bueno, Márgara es doctora en letras y es una profesora de Puan de muchísimo renombre. Y quiero saber ¿Cómo compatibilizás las dos actividades? La de escritora, así de algo más lúdico, más novela, más fantasy, lo que sea, y la profesional. Me entiendo que te servís mucho del objeto de tu estudio como investigadora. La verdad que yo creo que en el momento de escribir se te junta todo. O sea, en ese momento uno chupa o aprovecha, no sé, o algo así, usa lo que leyó. Para mí, lo que yo leo, yo nunca haría un libro sobre otro libro. Por ejemplo, no sé, el final de Borges sobre el final de Martín Fierro, donde alguien mata a Martín Fierro. Bueno, yo no haría eso. No me gusta apelar a otro, a terminar otro libro que otro terminó de otra. No, eso no me gusta. Lo que sí saco porque además para mí requiere un lector que haya leído el otro libro. Yo no le quiero hacer eso, no le quiero exigir eso a un lector. Antes de leer este libro, léete el Martín Fierro, porque si no, no vas a entender el cuento al final. No me gusta ese tipo de exigencia, es una cosa mía, propia. Bueno, pero saco mucho de lo que leo de recursos literarios. O sea, uno va leyendo y dice, bueno, mirá lo que hace este tipo, qué cosa interesante que hace con el tiempo, con la repetición, con lo que sea. Eso por un lado. Por otro, lo que estudio. O sea, a mí me sirvió mucho todos mis estudios sobre afroestadounidenses y amerindios estadounidenses, porque son todos sobre poder. Y a mí, poder, digo, alguien que tiene poder y otros que no lo tienen y lo necesitan o aplastados por ese poder. A mí ese tema me interesa muchísimo y aprendí mucho de eso. Aprendí estudiando teoría incluso, digamos. Tipo, bueno, esto de nuevo podría ser el presente, digamos, pero en algún lado un mecanismo de destrucción del otro es deshumanizarlo. Entonces, bueno, los negros sí eran humanos, pero semi, más o menos. Porque no en Estados Unidos estoy hablando, ¿no? Pero en todos lados, Europa se aprovechó de eso. Entonces, si eran mentalmente nenes de 10 años hasta que tuvieran 90, entonces obvio que yo tengo que cuidarlos. Y no, yo a un nene, a mis nietos no les permito cruzar la calle cuando ellos quieren. Yo le digo, ahora no y ahora sí, porque es un nene que no puede decidir. Pero si yo hago eso con una persona adulta, es otro mecanismo el que estoy haciendo, ¿no? O convertirlos en monstruos como se hizo con las tribus de acá.
O sea, los malones y todo eso, que eran como el horror, el espanto. Yo de las de acá sé menos, confieso, porque bueno, tantos años dando allá, estoy más enterada de las guerras indias de allá, de Estados Unidos, pero eso pasó. Y ese mecanismo a mí me sirve para escribir. ¿Entendés? Como que después algunos de mis personajes van a sufrir eso. Porque yo veo, ya estudié cómo es el mecanismo, entonces no me es tan fácil, tan difícil pensar en alguien que lo use y alguien que lo sufra, ¿no? Y eso también tiene que ver con la cuestión de la identidad, que creo que en este país tiene mucha importancia porque tenemos toda la cuestión de los nietos, y a mí me impactó mucho porque una cosa muy parecida pasó con amerindios en Estados Unidos, con negros que no se pueden encontrar porque venden a los hijos y la madre queda en la primera plantación, entonces ese nene nunca va a saber de dónde viene ni de qué tribu eran. De África eran los suyos, porque a los 8 años lo vendieron, no se acuerda. Bueno, ese tipo de cosas a mí me sirve. Yo creo que todo, no sé si lo que escribo le sirve a cuando doy clase, no estoy muy segura, pero lo que daba de clase, lo que estudiaba y lo que traducía me servía para escribir. Eso seguro, es como que es el agujero negro. Sí, yo leí una nota tuya que hablaba de que no sobre los invisibles, ¿no? Pero estos personajes que con este capital simbólico tan importante eran, bueno, los oprimidos desde lo sexual, desde el género, desde lo político, desde lo racial, desde la étnica. Sí, todo eso. Todo eso, porque los mecanismos son parecidos en todos los casos, ¿sí? Son muy parecidos. Sos el diferente, sos el raro, bueno. Y creo que la vida de uno también ayuda, que es otra cosa. Yo no soy autobiográfica, pero no hay duda de que lo que viví, por ejemplo, cada vez que a mí me pregunta, eso lo digo siempre, ¿cuál fue la peor época de mi vida? La secundaria. Yo no dudo un minuto de que la secundaria para mí fue terrible la secundaria. Lo único, me sacaba 10, era promedio primera, pero la pasé muy mal. En ese momento no había una palabra para lo que ahora se llama bullying. O sea que encima no tenías esa palabra, o sea que era peor todavía. Pero también me hicieron eso, porque después pensándolo de más grande, en ese momento no me daba cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque era distinta, porque me gustaba mucho leer, porque era muy estudiosa, porque nunca me gustó la cosa tipo agredir a otro, o sea, si se ponían a agredir a uno, yo no. Bueno, eso... no, a mí en general no me agredieron físicamente, pero me agredían, por ejemplo, no dirigiéndome la palabra. O sea, ya con eso, a esa edad, después no me importó, bueno, ya está, pero digamos, a esa edad al principio te choca. Entonces, si vos también lo sufriste, eso también va a aparecer. O sea, en el libro ese que yo hice, El año de la vaca, empezó yo dije, me quiero exorcizar la secundaria, me la quiero sacar de encima. No me sirvió para un corno para eso, no. Pero terminé hablando de los nietos de desaparecidos. Se me metió en la historia sobre, además, al personaje que se llama, le dicen la vaca, a mí me decían Fideo, yo trataba de alejarme del personaje, pero este personaje es gordito, y bueno, ¿entendés? O sea, eso no sirve para exorcizar, sirve para escribir, y por ahí otro pibe que está pasando por lo mismo, bueno, le ayuda, digamos, ¿no? O le muestra un camino, una cosa por el estilo. 2x3 vuelvo a ese tema. Cuando escribo juveniles, yo vuelvo a ese tema. No me puedo sacar eso de encima. No creo que me lo saque nunca. O sea, hace muy poco hice otra novela que se llama Desde el Rincón, porque es el rincón donde van los que nadie quiere. Digamos, el que en el recreo se va al rincón, se sienta ahí y dice que pase lo más rápido posible el recreo, por favor, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, también eso sirve. Yo creo que cuando uno escribe le viene todo, tipo remolino así, lo cual es una suerte porque ayuda. Es todo material que ayuda.
Bueno, y para terminar, nada, ¿qué puedes contarnos de la novela que estamos presentando ahora y que después los invitamos a ir al stand 63 con Márgara, que va a estar firmando algunos ejemplares? ¿Qué puedes contarnos? ¿Cómo se te ocurrió? Lo que quieras. Se me ocurrió, yo leo mucho el diario, ahora ya es más digital, pero en general prefiero el otro, el de papelito, tengo mis años. Y leí sobre alguien, no me acuerdo exactamente cuándo, ni por qué razón, que hablaba de que cuando venía a la ciudad porque era el campo, se sentía invisible. Y dije, bueno, esto a mí me interesa y lo puedo convertir en algo que tiene que ver con la fantasía, porque directamente los voy a hacer invisibles de alguna manera. Y se me cruzó con un cuento de una amerindia de Estados Unidos que se llama Ann Lee Walters, que se llama Reflejos, algo así, Reflejos creo, donde es una señora de la tribu de ella, que ahora no me voy a acordar cuál es, pero bueno, una de las tribus de allá, que va a la ciudad a comprarle unos zapatos a la nena, y lo que pasa en esa especie de Harrods, no sé, una tienda de esas con distintas partes, es que el tipo que las atiende piensa, son indios, porque claramente son eso. Digo la palabra indio, que acá no se usa, en Estados Unidos sí, y además para ellos es algo de orgullo. Ellos no usan nada tipo pueblo originario, no. Ellos usan Indian. Por eso a mí me sales. Aclaro, porque tuve una alumna que casi me come por haber dicho esa palabra, y desde ese momento en las clases yo explicaba por qué la digo. Hay que llamar a cada grupo como el grupo quiere que lo llamen. Bueno, ellos aceptaron ese nombre erróneo de los europeos como propio, y es así tipo como chicano, que era un insulto y ahora es... somos chicanos, ¿no? Bueno, se da cuenta que son así, y ¿qué hace? Directamente abusa de la nena, la manda a la madre a buscar algo y le mete Bueno, es un cuento no, obviamente no es para chicos, es terrorífico, pero lo que muestra es que ellas son invisibles para todos los que andan, porque está lleno de gente. Bueno, y yo dije, yo quiero escribir algo así, pero más largo. No, esto es un cuento, tendrá 8 páginas. Y termina así, la madre le pregunta, ¿te gusta venir a la ciudad? La nena dice, no. Y la madre dice, a mí tampoco. ¿No? La madre, para pagar, tiene que ponerlo de a monedas. Pongamos que son $16, de 25 centavos. Y ya, ¿no? Como que la tratan mal. Esa cosa de ¿te gusta venir a la ciudad? No, a mí tampoco. Yo quería escribir algo sobre eso. Y así empezó Los Invisibles, solo que quería hacerlo tranquila de no apropiarme en un mundo que hubiera inventado yo. Entonces, bueno, terminó siendo Los Invisibles. Bueno, los invito a leerlos, no se engañen, no tienen que tener menos 16, la verdad que a mí me dejó 3 semanas pensando, es un librazo, así que si alguno tiene ganas, vamos al stand 63 de la Flor Azul, y ahí se está vendiendo el libro y la autora puede firmarlos. Gracias, Márgara. No, gracias. Gracias a ustedes por venir, muchas gracias.